Bueno, muchas gracias, Soledad. Bueno, buenas tardes a todas, a todes. Eh, bueno, había escrito una presentación, nos es grato presentar en estas jornadas nacionales de educación inicial de la Universidad Nacional de Río Negro a estos dos autores, ¿sí? Comentar en este sentido que, bueno, Beatriz es escritora y compiladora de esta obra que hoy presenta junto a David, que se llama, como bien dijo Soledad, Equipos de Orientación Escolar, la intervención como experiencia, producciones de la editorial Homo Sapiens. Dicha obra ha sido construida seguramente, entendemos, en el encuentro y conversación promovida con grupos y equipos de profesionales, educadores y otros actores institucionales, en la preocupación por garantizar acompañamientos a las trayectorias, aquellas que tienen lugar en los espacios educativos en sus distintos niveles y modalidades del sistema educativo argentino. También, bueno, en estos equipos interdisciplinares que se encuentran en miradas, tramas institucionales y perspectivas, respecto a aquellas intervenciones educativas, aparecen algunas pistas en este libro. Beatriz, junto a un gran equipo, nos invita, yo he podido avanzar en la lectura de la obra, quiero decir eso, la verdad que generosamente ella ha compartido este material previamente y bueno, he podido avanzar un poquito en su lectura. Y en este sentido nos invita a conocer sobre aquellos relatos que, como ella expresa, arman experiencia y hacen visibles tramas necesarias de intervención en aquellos equipos pedagógicos de intervención. Así este libro nos ofrece un renovado impulso desde donde orientar y acompañar en el encuentro con saberes e intervenciones, pero también paradojas que permiten revisar y trazar de otros modos un proyecto pedagógico e institucional, situación que nos preocupa como educadores desde hace algún tiempo. La obra también nos invita a la pregunta acerca del hacer de los equipos de orientación, un hacer que se construye en lo grupal, necesariamente, en la problematización de aquellas situaciones que interpelan y movilizan otros modos de pensar en pos de espacios otros en las instituciones educativas. Podremos encontrarnos con narraciones y escenas que desde diferentes coordenadas geográficas en nuestro país trazan experiencia que invitan de modos concretos al análisis, la reflexión crítica del hacer educativo e institucional. Compartirles acerca de estos dos autores, de sus trayectorias académicas y caminos pedagógicos recorridos que, bueno, María Beatriz Greco es doctora en Filosofía y Ciencias Sociales por la Universidad de París y la Universidad de Buenos Aires. Es licenciada en Psicología de la UBA y licenciada en Psicopedagogía de la Universidad de Salvador. Actualmente se desempeña como profesora adjunta a cargo de la Cátedra de Teorías Psicológicas de la Subjetividad en la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, donde también es jefa de trabajos prácticos, bueno, en Psicología Educacional de la carrera de Psicología. Trabaja en formación docente, coordinando ciclos de acompañamiento a directivos y coordinadores en institutos de formación docente. Coordinó entre el año 2009 y 2015 el programa para equipos de orientación del Ministerio de Educación de la Nación. Es autora de diversas publicaciones, la más reciente, esta que hoy presentamos, Equipos de Orientación Escolar, la intervención como experiencia. También ha editado La Autoridad Pedagógica en Cuestión en el año 2015, Emancipación, Educación y Autoridad en el 2012, y otra obra es El Espacio Político, Democracia y Autoridad. Por su parte, David es doctorando en Psicología de la UBA, también se encuentra desarrollando en este momento su trabajo de tesis titulado El discurso de la psicología en el sistema educativo de la provincia, un análisis histórico-político de la Dirección de Psicología de la provincia de Buenos Aires, bajo la dirección de la doctora María Beatriz Greco. Es licenciado en Psicología de la UBA y ha cursado la maestría en Ciencias Políticas del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín.
Obtuvo la beca doctoral, ¿sí?, de UBA Ciencia y Técnica en el año 2017 y el subsidio de estadía e investigación en el exterior otorgado por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es docente de la cátedra 2 en Psicología Educacional de la Facultad de Psicología de la UBA, de la Escuela Normal Superior número 11, allí trabaja, y de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía Brocken de Spangenberg en la ciudad de Buenos Aires. Finalmente, para presentar a Beatriz y a David, quienes hoy nos acompañan, pero también a todo el equipo de esta obra, a quienes agradecemos, en particular en David y en Beatriz, su generosa participación, quisiéramos recuperar un extracto del libro que nos resultó fundamentalmente significativo, tal vez como lo han narrado y compartido, para pensar el campo de la educación. Y nos parecía que era importante poder ponerlo a jugar en este espacio de diálogo. Así, dichos autores nos invitan, entre otras reflexiones, con fuerza en este tiempo pedagógico, a revisitar que trabajar en educación implica siempre la apertura de esos espacios que, aún sin estar del todo delimitados, existen. Se producen entre líneas, en los intersticios de las palabras y en el tejido de los vínculos que hacen a las instituciones. Es que se trata de hacer instituciones, hacer escuela, en el sentido de una acción inacabada que trasciende los espacios ya hechos, abierta en todo momento a lo que ya está por venir, a lo que está por venir. Cuando se trata de intervenciones institucionales propias de los equipos de orientación, la creación de esos espacios otros es la intervención misma, la que desplaza las miradas, la que habilita nuevas formas de relacionarse, de enseñar, de aprender, de estar, hacer y pensar colectivamente. Greco y otro, 2020. Les agradecemos por esta posibilidad, les damos la bienvenida y les invitamos a conocer esta valiosa obra pedagógica al calor del intercambio y conversación entre sus autores de aquí en adelante. Adelante, Beatriz y David. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mónica. Gracias por tan cálida presentación. Gracias, Cecilia. Bueno, gracias a todo el equipo, Soledad, Alejandra. La verdad que es un gusto poder tener un espacio donde hablar con colegas, como lo constatamos ayer en el inicio de las jornadas, de todo el país e incluso de la región, en torno a, bueno, aquello que amamos hacer. Y en este caso se trata de un libro que hemos ido amasando y construyendo, probablemente desde mucho antes de su publicación, que fue increíblemente en este 2020, en medio del aislamiento y de la pandemia, gracias al trabajo y al compromiso de Homo Sapiens. Yo les diría que hablar de los equipos de orientación escolar es hablar de alguna manera también del sistema educativo en su conjunto, porque no es que vamos a hablar de una función específica, de una función técnica, de una función desgajada de lo que el sistema educativo está pensando o intenta pensar y revisar y transformar a cada momento, sino que nosotros entendemos, y esto es lo que queremos contarles hoy con David, que los equipos de orientación escolar existentes en todas las jurisdicciones del país. Cuando me tocó coordinar el programa desde el Ministerio de Educación de la Nación, constatamos, ¿no?, que en todas las jurisdicciones existen equipos de orientación escolar conformados por psicólogos, psicólogas, psicopedagogos, psicopedagogas, trabajadores y trabajadoras sociales, en algunos casos sociólogos, sociólogas, fonoaudiólogas, y se me puede escapar alguna otra profesión que tiene como, si ustedes van a mirar en las resoluciones y en las disposiciones que regulan sus haceres y sus prácticas, justamente la misión del acompañamiento, la misión de facilitar esas condiciones para el enseñar y el aprender. Sin embargo, bueno,
algo de esto es lo que viene investigando mi compañero David. No siempre los diálogos se dan de un modo tan fluido entre el sistema educativo y los equipos de orientación, y muchas veces se espera de nosotras, de nosotros, en general digo, bueno, en mi caso psicóloga, psicopedagoga, una respuesta cierta, focalizada, sobre algunos sujetos en problemas. Sujetos que, bueno, históricamente la escuela pensó que tenían que ser detectados, minuciosamente evaluados y de alguna manera reubicados en otras escuelas, en otras modalidades. Este alumno o esta alumna no es para acá, es una frase que a veces escuchamos. Y entonces nos interesó empezar a indagar, explorar y ampliar la tarea de los equipos de orientación en términos de una experiencia transformadora, una experiencia en el sentido filosófico de la palabra. Un poco como ayer lo escuchábamos en la primera mesa de ponencias, donde las colegas, ¿no?, que había allí, investigadoras, formadoras de institutos, maestras jardineras, dieron cuenta de una enseñanza como experiencia. Bueno, aquí nos gustaría dar cuenta de un modo de intervenir en las instituciones como experiencia política, como experiencia de transformación de los sujetos, pero no solo de las instituciones. Así que, bueno, esa es la idea y eso es lo que vamos a compartir. Empiezo a compartir algo, David, si querés, mientras tanto, comentar. Sí, bueno, aprovecho mientras tanto entonces para saludar y nuevamente agradecer la invitación y a las jornadas, y siempre, bueno, agradecer el poder colaborar en los trabajos de Beatriz, que siempre se caracteriza por ser muy generosa, no porque sea mi directora lo digo, sino realmente como persona y investigadora, académica, docente, se caracteriza por ser muy generosa, así que nada, no es obsecuencia, otra vez. No Creo sé, que David, hay que decirlo. vos sabés que nosotros sostenemos, y el libro lo sostiene, que no hay trabajo en educación que no sea colectivo. Incluso ahí, cuando estamos en un aula, solos, solas, enseñando, o en lo que se ha dado a llamar históricamente, que estamos intentando de construir gabinete, ahí, en una entrevista, en un diálogo con una familia, la gran pregunta que nos hacemos es cómo, de qué manera ese trabajo que aparece como individual se inscribe en algo más, ¿no?, que esa subjetividad recortada, en ese niño, esa niña o esa familia, que a menudo llegan a nosotros y a nosotras porque la escuela los reconoce en dificultades. Bueno, el libro lo que trata es de alguna manera de contradecir esa mirada individualizante de los problemas. Lo individualizante, hemos constatado en nuestra experiencia, se vuelve patologizante muchas veces, porque la unidad de análisis recorta un individuo en problemas, en déficit, y se desdibuja, se borra todo aquello que lo entrama, la entrama como subjetividad. Entonces, las experiencias que narran estos colegas que ustedes están viendo acá, Daniel y Susana de Córdoba, Griselda y Alicia de La Pampa, Natalia, Tania, Amalia de Salta, Sofía en Ciudad de Buenos Aires, y bueno, David, que está acá presente, que vive en la Ciudad de Buenos Aires, pero está investigando los equipos de la provincia de Buenos Aires, y Dani Korinfeld con un epílogo en el que nos acompañó justamente para realzar algunos de los hilos que van tejiendo estas experiencias y que, bueno, David me va a ayudar a recuperar también. Pero no quiero dejar de mencionar que este libro fue escrito antes de la pandemia y antes
del trabajo en aislamiento o distanciamiento. Por lo tanto, en pleno trabajo educativo en las instituciones, en las tramas comunitarias, en algo así como esta imagen que estamos viendo acá, que a veces nos puede producir cierta añoranza, nos genera cierta certeza, ¿no?, de que ahí hay una comunidad, hay algo en común entre esos chicos y esas chicas, esos cuerpos, esas maneras de estar, esas propuestas pedagógicas, ¿no?, que seguramente sus docentes y todo el equipo docente de esta escuela y equipo directivo sostiene a lo largo de los días, día a día, en ese cotidiano escolar. Hoy parece increíble, pero mirar esta imagen nos trae una nostalgia, pero también nos pone un desafío por delante. ¿Cómo volver a pensar eso común que se está produciendo allí? ¿Necesariamente la grupalidad a través de los cuerpos generaba lo común? ¿Y qué operaciones necesarias, requeridas, son y van a seguir siendo probablemente a futuro para que lo común se constituya a partir de cada singularidad, cada nombre propio de estos chicos y chicas que estamos viendo aquí y que parecieran interpelarnos con su mirada, ¿no? Claro, nuestras infancias actuales parecen decirnos hoy, ¿no?, a través de esta imagen de Bansky, que presentifica una infancia mediada, atravesada, a veces les diría excesivamente controlada por dispositivos que vuelven tecnológica una experiencia que es humana, ¿no? Lo tecnológico es humano, por supuesto, también, pero la pregunta que nos abre, en todo caso, la imagen y nuestras reflexiones de hoy es, ¿qué será hacer experiencia hoy? ¿Qué implicará para la escuela, para las docentes, para equipos de orientación dedicados a pensar la institución, la producción de una experiencia? En medio de enormes desigualdades, ¿no? Tenemos acá la imagen de Black Mirror, ¿recuerdan? Esa niña inoculada con un chip por el cual el control será paso a paso, medido, una subjetividad casi controlada en forma absoluta y total, mientras que otras de nuestras infancias, infancias populares, infancias de familias que no cuentan con la suficiente materialidad tecnológica, los dejan muchas veces alejados de esa experiencia escolar. Me detengo acá a pensar, bueno, ¿qué de esta experiencia actual, la enseñanza a través de la virtualidad, el acompañamiento que hacen hoy, y bueno, de esto puede dar cuenta David, que ha hecho varias de las entrevistas para su tesis de doctorado a numerosos equipos de orientación que han seguido sosteniendo la tarea de acompañamiento, de orientación, de colaboración con equipos docentes para pensar esta pregunta que me parece que nos hacemos muchos y muchas, y es, ¿están aprendiendo? Allí, en el espacio en que están, en sus casas, y en medio de una virtualidad que los atraviesa todo el tiempo, ¿aprenden? Bueno, algo del libro nos va a llevar a estos tres ejes que ustedes van a ver como enunciados, quienes quieran y tengan ganas de leer el libro, un libro que creemos se lee como pequeños cuentos o relatos, historias muy situadas, ancladas en cada comunidad, ¿no? Cada una de sus autores no puede dejar de contar su intervención sin antes cartografiar los espacios y los tiempos en los cuales intervino. Y esto me parece que es sumamente importante.
no hay intervención enlatada, no hay intervención abstracta, no hay otra manera de pensar la intervención más que con otros y en los lugares situados en los que nos toca trabajar. Y ahí está el desafío. Estos tres ejes van a estar todo el tiempo haciendo ruido, porque no necesariamente en la escuela, al interior de los propios equipos, acordamos en torno a qué subjetividades, a qué temporalidades y a qué hacemos con los conflictos que se nos presentan. ¿Querés seguir, David? Sí, te estaba escuchando y pensaba, yo sé que te escapaste de los elogios rápidamente, pero bueno, está bien. En relación, en función al libro en sí, cuando, bueno, nada, me invitaron a participar y a pensar algo y decir algo en relación al libro, pensaba primero, digamos, organizar algún tipo digamos, de relato, de comentario, pero después, como me cuesta organizar y soy medio el terror de la didáctica, en ese caso pido disculpas a todas las maestras. Creo que, bueno, en este caso me parece que mejor fluyan algunas ideas que van saliendo y sobre todo contextualizando el momento y el lugar, ¿no? O sea, las jornadas y la relación de las jornadas con la educación inicial. Y pensaba por ahí que a mí qué se me despertaba, ¿no? ¿Cuál era el disparador que por lo menos que tengo yo para ofrecer en relación al libro y las jornadas de educación inicial? Y lo primero que se me ocurre es esto que está siempre como dando vueltas, que es la cuestión de que el nivel inicial siempre es como el nivel que se escapa un poco del cerrojo del dispositivo escolar, ¿no? Un poquito, flexibiliza un poco más. Está siempre, digamos, bueno, no sé si siempre, pero generalmente suelo escuchar que hay como cierto respiro en el lugar de inicial, ¿no? Después empieza el nivel primario y ya es como que se empiezan a agobiar los espacios de libertad, vamos a decir, ¿no? Entonces, pienso que es bastante pertinente hablar de la intervención como experiencia, poniendo un poco como en articulación esta idea de la educación inicial como lugar flexible, ¿no? Con respecto a estas determinaciones del dispositivo. Y en ese caso, lo primero que veo, por ejemplo, y es algo que por ahí, bueno, nada, me toca a mí porque es lo que tiene que ver con lo que estoy estudiando y yo tengo como, de alguna manera, objeto de estudio la Dirección de Psicología actual de la provincia de Buenos Aires, que es la agencia, digamos, del organismo del Estado del cual dependen todos los equipos de orientación en provincia de Buenos Aires, que son muchísimos equipos, son más de 5.000 equipos, hay mucha gente trabajando hace 70 años de manera ininterrumpida, ¿no? O sea, es bastante paradigmático el lugar de la política pública sobre los equipos de orientación en la provincia de Buenos Aires. Y esta dirección tiene, para sí, digamos, logró tener un espacio propio, un espacio de escolaridad propio, que pudo mantener durante todos estos años, no sin problemas, digamos, sin sobresaltos, un espacio que se llama Centro Educativo Complementario, los famosos SEC, que fueron fuente de disputa, digamos, de la dirección durante su vida, digamos, su trayectoria de vida, digamos, del organismo, justamente porque es un lugar que ofrece, como bien lo dice su nombre, cierta complementariedad con respecto a la escolaridad tradicional, ¿no? En donde la currícula digamos, arriba a la currícula de otra manera, digamos, no es obligatorio, rompe con varias cuestiones muy, muy fundamentales de la escuela, ¿no? Y sobre todo le da lugar a una población que por ahí estaría sin ese espacio bastante desamparada. Entonces Perdóname, pienso, David, ¿cómo? Sí. No, que pensaba que en ese sentido es verdad esto que vos decís en términos de que el nivel inicial aparece como
con esos determinantes duros de la escuela, el agrupamiento por edades, ¿no? A veces, o la simultaneidad de la enseñanza, la verticalidad en las relaciones jerárquicas, aparece como con mayor flexibilidad en esos componentes del dispositivo escolar. Pero sin embargo, y en eso se aproxima a esto que vos estás contando, que son los centros de educación complementaria, donde ayer lo escuchábamos en la mesa, el juego, el dibujo, el lenguaje artístico, la literatura, ¿no? Atraviesan de una manera la experiencia escolar que favorece, ¿no? esa disponibilidad que pareciera quedar como mucho más encorsetada en otros niveles educativos. No obstante, voy a poner ahí una palabra que me parece que tiene que ver con el libro, y es que en todos los niveles educativos, y de esto dan cuenta los textos que reunimos, hay algo que preocupa a docentes, directivos, y por lo cual los equipos son convocados, y son esas tramas que se van rompiendo, comunitarias, familiares, tramas incluso institucionales, que pareciera que al romperse dejan caer trayectorias, posibilidades, interrumpen una posibilidad de lo escolar. Creo que en ese sentido el nivel inicial, bueno, es parte también de ese requerimiento, ¿no? ¿Cuántas veces desde el nivel inicial los equipos de orientación son demandados justamente para rearmar la trama familia-escuela, por ejemplo, ¿no? O para... Dale. Perdón, no te interrumpí. No, para recomponer algo de una subjetividad infantil que se piensa como vulnerada, ¿no? Por supuesto que allí hay muchas veces, lamentablemente, derechos vulnerados, pero también la lectura sobre infancias que no están aconteciendo entre los parámetros esperados, y entonces los equipos son convocados, ¿no? A la intervención. Dale. Sí. No me voy a ir por las ramas, digamos, voy a volver, pero la idea esta que mencionaba de los centros educativos es que en el inicio de estos centros fueron, digamos, no desde siempre se llamaron así, se fueron reconvirtiendo en centros educativos complementarios y nacieron justamente como guarderías, centros, digamos, de maternidad, ¿no? Infantil, donde mucha de la práctica de la educación inicial está presente. Entonces, creo que ahí hay como un nexo, y un nexo con lo que muestra el libro, que es justamente el poder salirse de esto que decía Beatriz, ¿no? Quizá la cuestión más ligada al equipo o a la figura psicoeducativa como la figura de disciplinamiento, o la figura que viene a acompañar determinado lugar de disciplinamiento o de ajuste a la norma, ¿no? Entonces, digo, bueno, no sé si qué loco, pero digamos qué interesante que venga de la mano un lugar así, que es como bastante de vanguardia, viene de la mano justamente acompañado de ciertas prácticas que están ligadas a la educación inicial, ¿no? A lo que se hace en el inicio de la escolaridad con los niños, niñas, con ese abordaje. Y en ese sentido, sí. ¿Ibas a decir algo, Beatriz? Dale. No. No, nada, me iba a salir un poco para no quedarme con la cuestión de la provincia de Buenos Aires. Me parece que está bueno y es relevante también, digamos, está a la vista, pero este es un libro que, además de que habla de estos espacios donde se pueden hacer determinadas otras cosas, que permite contradicciones, ¿no? Esto que habla Beatriz sobre los espacios otros, el lugar donde juega el actor psicoeducativo, claramente está disperso, digamos, y diseminado por todo el país, y el libro creo que refleja esa federalidad que a veces es difícil de encontrar, muchas veces porque tal vez no está
políticamente en cuanto a política pública organizado a nivel federal, ¿no? Por más que se hizo mucho en determinado momento, bueno, esto es muy diverso y todavía no todas las jurisdicciones pudieron o tienen la voluntad de encontrar, digamos, alguna organización en esta figura, ¿no? Para trabajar desde esta percepción, que además llevó mucho tiempo. Sí. No hace mucho tiempo hemos trabajado en la provincia de Río Negro con los ETAP, que son quienes nuclean a los equipos de orientación escolar, y yo retomaría algo que me parece que se vincula con este tiempo histórico, con este tiempo de trabajo en aislamiento, en tiempo en el cual podríamos decir que hay algo de una trama rota, ¿no? Del sentido comunitario o del vínculo muchas veces escuela-familia. En inicial, la presencia y el acompañamiento de las familias no podría, digamos, eludirse, ¿no? Como un elemento que favorece y que promueve la posibilidad de una escuela a distancia. Y simplemente quería, para que no se nos vaya el tiempo y dejemos de mencionar a los diferentes autores y sobre qué trabajan, por ejemplo, Daniel Leme trabaja nada menos que la situación en la que él intervino hace ya muchos años ante la explosión de la fábrica de Río Tercero. Y él dice, aquella mañana de febrero, el sol plateaba la ruta y las sierras le daban un marco al verde tardío de los campos. Detrás de las montañas, la incógnita, la pregunta, el desafío. Llegamos al dique y ese irritante olor nos envuelve y degrada los colores de la mañana. Otro muro invisible que también esconde interrogantes y desafíos. Primera parada, barrio Montegrande, allí me bajo y comienzo a caminar hacia la escuela. Hace apenas 3 meses y medio que el horror, el pánico y la bronca se radicaron en la ciudad y el barrio, presentes en cada hogar, rondando las mesas de los bares, flameando en el mástil de la escuela, habitando aulas y pasillos. No sabía cómo empezar. Después del saludo protocolar, les recordé que era integrante del equipo del ministerio. Como quedamos en diciembre, vengo a trabajar junto a ustedes y acompañarlas. No pude terminar la frase. Una de las docentes, señalándome con el índice y mirando a sus compañeras, dice que no necesitan palmaditas en la espalda, ni que vengan un día a decir 4 pavadas y después desaparezcan. Superponiéndose y dialogando entre ellas, desgranan sentimientos de dolor, desconfianza, incertidumbre, miedo, enojo, mucho enojo y soledad, siempre dirigiéndose de algún modo a mí mientras las escuchaba, y en un momento pensé, me hablan como si yo hubiera hecho explotar la fábrica. Y bueno, y cuenta Daniel cómo una semana después se fue ese día, puso simplemente en el pizarrón donde se hallaban reunidas las directoras de primaria y de inicial de la ciudad, martes próximo, 9 horas, y entró ese día a la misma aula, pero percibió ya una sutil expectativa, mesas y sillas ordenadas en fila. Las invité a que armemos una ronda para mirarnos a los ojos y agregué. Y ahí Daniel comienza a desgranar lo que para él fue una intervención del hacer presencia. Fíjense qué difícil, pensaba yo, ¿no? Una ciudad atravesada por un drama, una explosión. Tal vez semejante a algo que nos está aconteciendo, pero hoy a todas las ciudades, a todas las escuelas, a todas las provincias. Me imaginaba a Daniel y a tantos colegas y tantas entrando a las escuelas para hacer de su presencia una forma de intervención. Dicen los autores, un autor, Arduino, que intervenir es ofrecer una presencia que interroga lo cotidiano. Y a veces
no hace falta más que estar ahí, ofrecer, armar el espacio, generar las condiciones, habilitar una palabra que circule, hacerle lugar a los afectos, como Daniel los narra aquí, y para luego volver a su casa y borronear, como dice él, 4 dimensiones: lo pasado y la demanda de justicia, la necesidad de elaboración psíquica de lo vivido, el lugar posible de la escuela, el mañana, que ya nunca será igual. Todas atravesadas por esa frase final: hacer algo. Pensaba, bueno, que muchas de estas dimensiones que Daniel borroneó en aquel momento, hace muchos años, bien podrían ser nuestros punteos actuales. Y mucho de lo que cuenta en su intervención finalmente tuvo que ver con que su presencia fue necesaria, requerida para sostener el espacio, y poco a poco, a medida que la elaboración psíquica, social, política de lo que había ocurrido pudo cobrar lugar y forma de acción, se fue retirando, fue dejando que esa apropiación que hizo el equipo docente, directoras de diversos niveles, tuviera efectos más allá de él, ¿no? Las colegas de La Pampa cuentan algo similar con otra situación, ¿no? Unas infancias vulneradas por conflictos familiares, comunitarios, y ellas organizan ahí un dispositivo de juego, un circo, y es a través del dispositivo de juego que se recompone una escena de infancia. Las colegas de Salta toman una temática dolorosísima como es el suicidio adolescente en un pueblo, en la ciudad más alta de la Argentina, en San Antonio de los Cobres, y allí se preguntan por las formas en que esa comunidad no ha podido, no ha sabido sostener estas vidas, ¿no? de adolescentes, de niños, de niñas, que por determinadas circunstancias eligen atentar contra su vida. Y allí el trabajo es comunitario, el trabajo es con la escuela, el trabajo es con otros, no es derivando al psicólogo, no es derivando al hospital, es rearmando, recomponiendo tramas, ¿no? Susana Berardo y Sofía Dinolfi toman la temática de la convivencia y si ustedes ven el trabajo en el cual ellas insertan una especie de micropolítica, ¿no? Porque las resoluciones, la ley de convivencia está, las resoluciones del Consejo Federal existen. Sin embargo, y esto también para el nivel inicial, ¿no? La resolución 239 en su anexo 1 define que el nivel inicial también es un espacio donde construir sistemas de convivencia. Y bueno, lo que ellas plantean ahí son los múltiples atravesamientos hospitalarios y de hostilidad que habitan a las escuelas y por lo tanto que requieren de un tejido permanente, continuo. Y bueno, y el mismo David, que trabaja en su artículo hacia el final del libro, mucho de lo que ha venido comentando a través de una mirada histórica, ¿no? Cómo a lo largo del tiempo se fue construyendo una dirección de psicología, en este caso en la provincia de Buenos Aires, con qué premisas, con qué objetivos, ¿no? Que pudieron haber nacido en un tiempo de higienismo, pero que hoy necesariamente se fue reconfigurando. No sé si David querés mencionar algo más. Hay un mensajito acá de Ale. Hay 2 preguntas, sí. Dale, tomalas vos si querés. Acá dice Silvia, pregunta, ¿el equipo interviene siempre sobre un caso o sobre la realidad más cercana de grupos de niños y niñas? Esta es una pregunta. Y la otra dice, pregunta Fanny, ¿cuáles son los límites o barreras con los que se encuentran los equipos de orientación en el desarrollo de las intervenciones
en las instituciones educativas. Bueno, ahí tendríamos para un par de horitas. No sé si vos querés decir algo, Beatriz. Yo lo único que diría, a colación un poco de lo que vos estás comentando, y me parece que es un poco también el espíritu del libro, es justamente esto, ¿no? Que quizá no importa el lugar, o eso es lo que muestra, o el tipo de escritura, de relato que muestra el libro, lo que se puede ver o lo que se subyace es justamente cómo se une esta intervención como experiencia, que además está contada en primera persona, ¿no? Porque tiene, digamos, también esa característica, la mayoría, no todos los artículos están escritos en primera persona, lo cual también hace que escape un poco de la lógica o de las formalidades académicas. Y eso creo que también es un mensaje, ¿no? Y bueno, me parece que estas intervenciones hablan en primera persona justamente y muestran la experiencia, pero la muestran también trabajando sobre lo común. Y un poco está relacionado a la pregunta que hace Silvia, ¿no? De cómo interviene el equipo, o qué pensamos como intervención, si sobre el caso o sobre el grupo, y yo lo ampliaría, digamos, a la institución como espacio dentro de una comunidad. ¿Cuál es el lugar que tiene el actor psicoeducativo? Creo que hay que seguir trabajándolo y hay que insistir sobre eso, ¿no? Porque lo tenemos todavía, me parece, muy ligado a nuestros, si se quiere, orígenes cientificistas, ¿no? Perdón que vuelvo a la historia, pero es un poco... No, es fundamental. Me parece que es importante, claro. Claro. La fundación, digamos, de los equipos en general tiene que ver con una perspectiva de la psicología o de la psicopedagogía o del trabajo social, muy del lado de lo compensatorio, de la atención del déficit, de la unidad de análisis centrada en un sujeto en problemas, recortado, ¿no? de su contexto escolar. Bueno, lo que propone el libro tiene que ver con justamente ampliar una unidad de análisis en donde podamos ver un sujeto situado entre enfoques pedagógicos, relaciones pedagógicas, en grupos de pares, en una escuela que está en un contexto determinado, que no es lo mismo, por ejemplo, que tenga sistemas para pensar la convivencia escolar, que no los tenga, ¿no? Que permanezca en un modo sancionatorio, por ejemplo, de determinadas cuestiones. Así que un poco la propuesta es un desplazamiento del caso a la institución, a pensar la institución, del individuo a lo que hace trama en la institución y puede promover otras trayectorias, otros recorridos. Perdón, Beatriz, no, que es bastante significativo también, y me parece que está bueno observarlo, inclusive hasta hay una emergencia, ¿no? Como una demanda, finalmente, sobre esta cuestión que escape a la atención o al abordaje individual, porque como vemos, por ejemplo, en dos de los textos, bien separados contextualmente cada uno, ¿no? Pero unidos por la desgracia, si se quiere, ¿no? El de Córdoba y el de Salta están en dos lugares geográficamente muy distintos, y otra de las cuestiones que tienen en común es que el mismo sistema de política pública, el mismo Estado, es el que termina pidiendo un equipo técnico, entre comillas, ¿no? Vaya a trabajar ahí, a intervenir, ¿no? Y ahí no se puede intervenir de una manera, digamos, pautada, cerrada, cuadrada, ¿no? Porque estás en un contexto que no te lo permite, y donde la experiencia justamente tiene que surgir o surgir. Entonces, nada, me parece que eso también es muy interesante, el libro lo muestra, y no prescribe nada, sino que justamente muestra cuál es esa forma, ¿no? Perdón, eso. Hay algo muy interesante que pregunta Soledad, que son qué desplazamientos se proponen en relación al campo disciplinar, porque y en relación al rol técnico, ¿no? Lo que nosotros decimos y aparece en el libro es que los equipos de orientación conllevan una tarea que puede incluir unos saberes técnicos, pero es eminentemente política.
la función o el desplazamiento hacia el cual vamos. Es político porque genera transformación, porque desplaza la mirada del individuo, de la patologización y lamentablemente muchas veces medicalización, a tramas, contextos, nuevos dispositivos de acompañamiento de trayectorias, diversificación de trayectorias, ¿no? No esperar la normalización que el formato único de la escuela moderna ha ofrecido y que entonces devela, hace ver únicamente la falla, la caída, el quiebre de la trayectoria en quien no se adapta al sistema homogéneo. Bueno, yo creo que el tiempo que se viene, colegas, es ese, es de abrir y diversificar la mirada en relación a un dispositivo único y homogéneo. No lo vamos a poder sostener, porque si lo sostuviéramos nos vamos a encontrar con múltiples patologizaciones, porque cuántos chicos y chicas de los distintos niveles no han podido sostener sus trayectorias del modo esperado hasta ahora, ¿no? Así que de lo técnico a lo político, de lo individual a lo institucional, serían, y de lo disciplinar único a lo interdisciplinar. Me parece que esos son los desplazamientos, Sole. Mónica, ¿ibas a decir algo? Ya estamos, ¿no? No, estaba sintiendo lo que estabas planteando, ¿no? Estas posibilidades de desplazarnos, ¿no? También como sujetos, ¿no? En las miradas que van aportando, trayendo. Me parece que, bueno, no había ninguna consulta, sí, es un tiempo de cierre. Sería, bueno, como importante poder asumir esta posibilidad. La verdad que, bueno, los vengo como escuchando y también miraba ahí, ojeaba un poquito los títulos del libro y cómo aparece con fuerza la palabra trama, la palabra tejido, la palabra relación, la palabra construcción, justamente en este lugar que ustedes traen, que es pensar otra manera de intervenir pedagógicamente, ¿no? Otra forma de intervención de estos equipos, de lo que ustedes llaman equipos de orientación, ¿no? Y me parece que no es casual que aparezcan esas palabras, esos lugares de encuentro en el libro, porque bueno, tienen que ver también con un posicionamiento, con un desplazamiento que ustedes empiezan ahí a tomar posición y bueno, y a compartirlo para que podamos también pensarlo desde el campo educativo. Así que bienvenido ese desplazamiento. Mónica, Ale nos transmite la pregunta por si los equipos tendrían que estar en las instituciones. La verdad que nuestro posicionamiento, primero que a lo largo del país encontramos todo tipo de configuraciones, dentro, fuera, itinerando, en las regiones, etcétera. La verdad que, por lo menos lo que yo creo, es que ahí lo que define la posición profesional no es tanto el adentro o el afuera, sino el distanciamiento para poder pensar la institución. Vos podés estar afuera de la institución y sin embargo quedar capturada en cierta cultura institucional de la imposibilidad, en cierto círculo de la impotencia y de la derivación expulsiva. Y podés estar dentro de la institución y generar miradas inclusivas, promotoras de redes, de sostén. Así que, bueno, me parece que se trata de trabajar otro posicionamiento profesional allí. Bueno, no sé, Moni, si querés agregar algo más, David. La verdad que uno se queda con más preguntas y cosas para charlar, pero bueno, nada, esto me parece que es una invitación, así una provocación a que vayamos a leer el libro, y lo más interesante es esto, es pensar cómo también en puntos distintos, en esta idea federal, ¿no? Y también en tiempos distintos, ¿no? Porque este recorte que traías, que es, no sé, más de 10 años tiene, ¿no?
cómo a mí me recordaba la tragedia de Patagones, digamos, cómo cada uno puede ir pensando situaciones extremas, ¿no? Porque lo extremo nos permite pensar lo cotidiano, ¿no? Digamos, porque uno debería estar pensando como en ese, digamos, que lo cotidiano también, digamos, que lo extremo sirve para pensar las situaciones cotidianas. Bueno, muy agradecidos a David, muy agradecidos a Beatriz, muy agradecidas a Mónica, gracias por tu cálida coordinación y presentación. Y vamos haciendo el pasaje, nos estamos transformando en youtubers y vamos haciendo el pasaje a Beatriz y a David si se quieren quedar o seguir por YouTube, están claro, súper invitados. Bueno, y buenísimo. Va a empezar a entrar los autores y el grupo que va a presentar el próximo libro. Estamos re bien con el horario. El próximo libro que se llama Travesías entre el arte, la formación docente y la investigación, Universidad y Trabajo en Red, que es un libro en coautoría de Flora Hillert, Estela Kugel, Mariana Spravkin y Claudia Loyola, y la profesora Claudia Loyola. Y Claudia Ferrarino va a ser quien modere esta presentación. Estamos esperando, no sé si... Muchas gracias, Sole.